¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la geopolítica en torno a las tierras raras con otro notable invitado, Tadeo Castiglione, periodista especializado en relaciones internacionales directamente desde Neuquén, Argentina. Tadeo Castiglione, una cálida bienvenida al programa. Estimado Jorge, como siempre, un enorme placer y gracias por la invitación. Tadeo, para empezar, ¿qué son exactamente las tierras raras y por qué específicamente en este momento hay tanta interés, tanta demanda por ellas? Bien, cuando nos referimos a las tierras raras, estamos hablando de 17 elementos químicos, los cuales son de gran utilidad en la actualidad para todo lo que tiene que ver con los microprocesadores, los microcomponentes, tecnología satelital, tecnología móvil, es decir, todo lo que hace la vida moderna actual. Bueno, todo eso está relacionado con las tierras raras. Es interesante, estimado Jorge, porque esta palabra de tierras raras no significa que haya escasez de estos minerales, sino que son raros por debido a todo el mecanismo que se necesita para, vamos a decirlo, industrializarlos, producirlos, y de esta manera hace que toda esta forma, vamos a decirlo, esta cadena de suministro y de procesos para que estos minerales se transformen en tecnología sea de alta complejidad, y por eso lo que estamos viendo actualmente de esta disputa global por estos elementos químicos que se procesan en grandes toneladas de tierras, que se extraen, que se tienen que hacer un proceso casi de filtración, vamos a decirlo para que la gente entienda, y que a través de todos estos procesos se obtienen de manera refinada para su procesamiento en electrónica principalmente. Entonces, la disputa global que estamos delante de esto tiene que ver con la punta de lanza tecnológica hacia este siglo XXI y las proyecciones hacia el futuro. ¿Sería correcto decir que esta transición energética y digital ha aumentado, digamos, la escasez o la demanda o la dependencia con estas tierras raras? Creo que el punto neurálgico está en lo último que mencionabas, la dependencia de las tierras raras, porque absolutamente todo lo que hacemos en la vida moderna, incluso esta transmisión, gracias a la tecnología y a pesar de la distancia, se debe a también parte de estos avances de la tecnología y parte de la punta de lanza digital que se ha lanzado en los últimos años, y como también incluso con la inteligencia artificial, todo esto se potencia cada vez más. Entonces, delante de esto, cualquier país en proyección geopolítica, ampliando un poco el panorama, que quiera entender y tener una posición privilegiada de cara a las nuevas décadas, lógicamente va a tener que estar puntero en todos los temas relacionados con el procesamiento de las tierras raras. Y cuando uno analiza el panorama focalizado, se da cuenta que hay una superpotencia global que tiene, vamos a decir, el predominio casi completo de todos los procesos que se han estado dando respecto a este tema neurálgico para la proyección global. ¿Y qué tan vulnerable dirías tú que es Occidente hoy respecto a su dependencia con las tierras raras? Bien, respecto a eso y atado con lo que mencionábamos, la República Popular China no únicamente tiene el 70% de la extracción de las tierras raras, sino que tiene el 90% del proceso de industrialización de las tierras raras a través de una política de seguimiento dado por el gobierno de la República Popular China en la década del 80 y del 90. Se ha garantizado ahora en la modernidad tener todo, vamos a decirlo, el monopolio total del procesamiento de las tierras raras. Por ende, un occidente que no apostó a estas tecnologías, un occidente que rezagado y que se quedó con aquel discurso y dilema falso de el fin de los tiempos, el triunfo total de Occidente en todos los aspectos mundiales habido por haber. Bueno, se quedó dormido delante de las disputas globales, y eso lo ha dejado totalmente vulnerable y dependiente de la República Popular China, que ellos mismos encasillaron como su propio enemigo. Es decir, no únicamente se desindustrializaron y no tuvieron una proyección hacia el futuro, sino que
al quedar dependientes de China, decidieron incluso dispararse al pie con todas las sanciones y todas las políticas beligerantes que hemos visto en contra de China en los últimos tiempos, que se ve proyectada también con la guerra de aranceles de Donald Trump y también ahora las amenazas de la Unión Europea en contra de componentes de procesamientos chinos, principalmente todo lo que tiene que ver con baterías de litio, con la tecnología de los autos eléctricos y todo esto. Lógicamente, se toma una medida proteccionista por parte de Occidente, la cual incluso no responde con las normas internacionales y que a la misma vez son más improductivas que productivas por los resultados que están surgiendo en la actualidad. Estamos viendo que estas tierras raras se han convertido en un elemento geopolítico, dirías tú, un arma geopolítica como fue en el siglo XX el petróleo. Y te diría que hasta incluso tal vez con el descubrimiento de la pólvora, porque no únicamente estamos hablando de las tierras raras para todo lo que tiene que ver con tecnología móvil y con todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, sino que son de vital importancia para la industria militar y de defensa a nivel global. Entonces hemos visto que esta carrera por las tierras raras también tiene su proyección, lógicamente, en todo lo que tiene que ver con la defensa. Y si nos remontamos a los principios de la historia, siempre vamos a comprender que siempre los avances tecnológicos se dan primeramente en el área de la defensa y después, por ende, en todo lo que tiene que ver con la vida civil. Por ende, todas las grandes superpotencias globales están apostando a las tierras raras por la tecnología satelital y por la tecnología militar de primera mano, que es lo que marca la diferencia en las proyecciones hacia el futuro y más aún con el convulso panorama internacional que tenemos. Entonces, lógicamente, todo tiene que ver con todo en estos aspectos y la vitalidad y el punto, vamos a decirlo, de importancia trascendental que se toma la tierra rara, la podríamos equivaler también con el petróleo, pero también con un elemento de que quien controle las tierras raras no únicamente va a controlar una gran porción del comercio internacional, sino que la conectividad y también, por ende, todos los sistemas de defensas, al menos en la vanguardia, lo que podríamos llamar. ¿Y qué lugar ocupa nuestra América Latina en el contexto global de las tierras raras? Bien, nuestra América tiene una gran bendición de Dios al tener un gran porcentaje de tierras raras en sus componentes. Principalmente, si lo analizamos, la República Bolivariana de Venezuela con el coltán y otros minerales críticos representa un gran reservorio de tierras raras. Por eso también hemos visto todos los intereses de Estados Unidos, más allá del petróleo, más allá del oro, más allá incluso de los diamantes que se podrían extraer de Venezuela y de lo que representa como ruta comercial y económica, también el tema de los minerales y de las tierras raras pesa en la balanza. En el caso venezolano creo que es muy paradigmático porque lo estamos viendo en la actualidad y en los últimos tiempos, toda esta presión multisectorial y de, vamos a decirlo, de diferentes dimensiones que aplica Estados Unidos para tratar de ahogar al gobierno revolucionario, pero a la misma vez también el triángulo que compone Bolivia, Chile y Argentina, con todo lo que tiene que ver con el litio y también otros minerales potenciales que podrían haber junto con la extracción, marca que hay un gran posicionamiento de nuestro continente, pero que lamentablemente si no se ve transformada la extracción de los minerales y de las tierras raras en la transformación de las realidades locales, de nada sirve tener todas estas reservas si van a ser saqueadas sin obtener ningún beneficio para los pueblos de nuestra América. Justamente ahí va mi pregunta, que sería esa la mayor debilidad en nuestra región para aprovechar el momento de disponer de estas tierras raras. Bueno, lógicamente el posicionamiento político de manera como si fueran títeres de Estados Unidos, de muchos gobiernos, hace que no se desarrolle una industria nacional para no únicamente la extracción, sino para el procesamiento de estos minerales y darle valor agregado
algo que incluso si comenzáramos hoy desde los países de nuestra América, no estaríamos lejos sabiendo de que Estados Unidos comenzó hace un par de años a tratar de profundizar el procesamiento de estas tierras raras, al igual que algunos países europeos, por lo cual estaríamos casi en las mismas condiciones con inversiones potenciales de gobiernos que tengan una proyección hacia el futuro. El problema que tenemos en nuestra región, estimado Jorge, es que nadie piensa en el futuro, no tenemos planes quinquenales de desarrollos, de metas a lograr, y todo esto lógicamente tiene malos resultados para nuestros pueblos que terminan de la dependencia total. Como estábamos analizando que Occidente ahora depende de China y que está tratando de salir del apuro, bueno, en nuestros países terminan dependiendo aún peor de Occidente, que tiene esta cadena de dependencia, y esto nos deja totalmente vulnerables en la proyección hacia el futuro y en la entrada del siglo XXI de las grandes tecnologías, en los cuales tenemos mucho para aportar, no únicamente en cantidad de tierras raras y demás, sino que incluso en material del capital humano inteligente que nuestro continente también ha sabido producir en sus tiempos, pero que lamentablemente, por lo que podemos ver en la actualidad, no estamos a la altura histórica, al menos no desde los países del cono sur, como Argentina, como Chile, como incluso Bolivia, y Brasil, más mal que mal, trata de dar algunos resultados, pero lógicamente todo esto se depende de una política soberana de dignidad nacional. ¿Y qué diferencias ves tú en la gestión sobre tierras raras que hace América Latina respecto, por ejemplo, a África y Australia? Bien, creo que estamos casi en las mismas condiciones. El caso paradigmático de Australia es que decidió apostar principalmente a sus cadenas mineras internacionales para la extracción y para obtener buenos resultados. El caso africano creo que es paradigmático lo que tenemos que mencionar de los países del Sahel, que han tenido sus revoluciones populares en los últimos años. Creo que el caso de Níger es sumamente importante en este sentido respecto a la utilización de las tierras raras, aunque estén lejos de procesarlas, pero sí en la extracción para que deje mayor transformaciones populares. Eso sí se ha visto. Y en nuestra América, lamentablemente, hay que analizar hasta qué ciertos puntos esto va a generar un beneficio inmediato, o si acaso vamos a ser víctimas de lo que hemos sido víctimas históricamente, que es de un expolio, de un pillaje total de los recursos con, vamos a decirlo, transformaciones mínimas, dígase las carreteras necesarias para el transporte y la extracción de todo esto, y que lo demás siempre los resultados se tengan en el exterior. Incluso con los acuerdos económicos firmados recientemente entre la Argentina y Estados Unidos, parece que la proyección es esa y no es la de un desarrollo industrial de vanguardia, al menos en estos sentidos. Tadeo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tadeo Castiglione directamente desde Neuquén, en la Argentina. Estamos hablando sobre el impacto geopolítico de las tierras raras. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Tadeo Castiglione directamente desde Neuquén, Argentina. Tadeo, periodista experto en relaciones internacionales. Estamos hablando sobre el impacto geopolítico de las tierras raras. Tadeo, ¿y cómo compiten, digamos, los peces gordos, por decirlo de una manera muy sencilla, como puede ser Estados Unidos, China y Europa, en torno a las tierras raras, a las tierras raras? Bien, es interesante porque todo lo que estamos analizando son temas recientes que hemos visto a lo largo de este año, estas palabras tierras raras, minerales críticos, nanotecnología, microcomponentes, guerra de aranceles, todo va relacionado con vamos a decirlo, un darse cuenta por parte de Estados Unidos que había quedado totalmente rezagado en la competencia por estos elementos. Como mencionamos anteriormente, China tiene la predominancia
total. Recordemos que estamos hablando de elementos insustituibles en la industria satelital y militar, y por ende los peces gordos han decidido accionar de diferentes maneras. Por un lado, la República Popular China está aplicando una serie de políticas de protección, es decir, ciertos minerales y ciertos procesamientos de alta calidad ya no lo está vendiendo al exterior, sino que lo está desarrollando y dejando todo en posición para el desarrollo potencial de su país y también de sus aliados potenciales, dígase principalmente la Federación Rusa. Por el otro lado, Donald Trump, con su campaña de aranceles y guerra económica, decidió, por un lado, ahogar a China y aislarla para que ciertos componentes que son necesarios en la cadena de producción no lleguen a China. Después se firmó el cese al fuego en Corea del Sur y con eso estamos en una especie de stand-by actual. Pero también se obligó a Taiwán a reposicionar su industria de microprocesadores en Estados Unidos a cambio de ayuda económica y ayuda de defensa militar en medio de las provocaciones también en contra de China al no reconocer a Taiwán como parte integral de China, como así se define a nivel internacional. Entonces Estados Unidos, por un lado, aplica toda esta guerra de aranceles para tratar de contener a China, obliga a sus socios a reposicionar sus industrias en Estados Unidos y a la misma vez también aplica esta guerra de aranceles y sanciones en contra de todos los aliados de la buena vecindad de China, como se suele llamar, principalmente los países del sudeste asiático, los países del ASEAN, que también tienen una gran cantidad de tierras raras en extracción, dígase principalmente Malasia, Indonesia y Vietnam, tres países que mantienen una neutralidad estratégica en la región y que Estados Unidos presionó desde principios de año hasta hace semanas atrás con 50-60% de aranceles extras en toda su producción si no comerciaban minerales raros con Estados Unidos. Entonces vemos esta clásica estrategia de la zanahoria y el garrote, la manera de tratar de obligar a estos países soberanos de que comercien con Estados Unidos sus tierras raras, sus minerales de gran valor estratégico. Y lo mismo, vamos a decirlo, pero en menor medida ha estado aplicando la Unión Europea en los últimos tiempos. Recordemos incluso el viaje de Macron a China en las últimas semanas, en los cuales también hacía referencia en muchos puntos sobre el desarrollo de las tierras raras, el comercio de estos minerales para la Unión Europea, que a la misma vez, por un lado, envía un emisario para negociar con China, por el otro lado, aplica sanciones siguiendo una política errática de Estados Unidos. Hay que ver cómo esto va a continuar evolucionando. Recordemos que en los panoramas internacionales todos los acontecimientos son de continua evolución y todos los días encontramos algunas novedades nuevas respecto a los posicionamientos. En la nueva doctrina exterior de Estados Unidos se habla mucho de China, se habla también de las tierras raras, por lo cual no tenemos que despreciar el lugar preponderante que se le está dando a este asunto. Y uno de los últimos movimientos de Estados Unidos, y que incluso hay que analizar hasta qué punto dentro de la legislación internacional es correcto legal, estamos hablando de la extracción de estas tierras raras desde el lecho submarino. Todavía no hay muchos estudios respecto al impacto ambiental y al impacto incluso geológico que se podría tener de la extracción desde el lecho submarino, pero Estados Unidos junto con Japón ya está avanzando en estos temas para de alguna manera tratar de equilibrar la balanza en la extracción de tierras raras, que recordemos que China tiene el 70% de la extracción mundial de las tierras raras. Entonces, en medio de esto vemos un panorama muy dinámico de muchas idas y vueltas constantes que lógicamente tiene repercusiones en toda la arena internacional. Tú ya lo mencionabas, pero de alguna forma quiero tu confirmación. ¿Tú ves que nuestra América Latina tiene algún margen real de negociación respecto a sus recursos en tierras raras o sigue siendo un actor subordinado a estos realmente jugadores globales? Bien, para tener una posición firme y soberana se necesitan acciones firmes y soberanas, pero mucho mejor
es negociar como bloque que negociar individualmente. Creo que eso ya se ha demostrado a nivel global, la eficacia de los bloques económicos, de los bloques de unión política y económica para lograr resultados tangibles. Incluso en el sudeste asiático, los países de la ASEAN, que mantienen una unidad estratégica, aunque en la diversidad política, se demuestran estos resultados. En Latinoamérica no tenemos esto y lamentablemente quedamos totalmente subyugados a los grandes jugadores internacionales en estos asuntos, de tal manera que lógicamente es en perjuicio de los habitantes de nuestros países, principalmente, y esto hay que reiterarlo y no de manera propagandística, sino de manera real, que los países donde gobiernan gobiernos de derecha, a los cuales no les interesa el desarrollo potencial industrial de sus países, son los más proclives a la venta y al saqueo total de incluso estos minerales estratégicos, los cuales pueden marcar un antes y un después para la realidad de los pueblos, y justo en el momento que tenemos una ventana abierta de oportunidades, lo cual parece que nuevamente se estaría desaprovechando. Y hablo en particular de tu presidente, del ultraderechista Javier Milei, que representa toda una filosofía de lo que es la derecha o la extrema derecha. Vimos que acaba de llegar el triunfo electoral de José Antonio Kast en Chile. La extrema derecha y la derecha en América Latina, los Bolsonaro, los Milei, los Kast, etcétera, etcétera, son negacionistas de la integración latinoamericana. Y tú mencionabas que una de las estrategias que podría marcar la diferencia sería actuar, digamos, como grupo, pero con estos dirigentes, estos líderes, la posibilidad la ves como. Divide y vencerás, estimado Jorge. Esa es la proclama principal de Occidente, que siempre la han hecho y que la siguen apostando y siguen incluso obteniendo resultados a base de todo esto. Por ende, lamentablemente vemos que esa es la política que se sigue, y todos gobiernos donde el individualismo es lo que reina y no reina la comunidad, y por ende los resultados a los cuales llegamos. Y un punto neurálgico y total es también comprender quiénes financian a estos políticos y cómo llegaron hasta dónde llegaron y a qué intereses responden. Y cuando nos preguntamos a qué intereses responden, tenemos que mirar sus hechos, como hubiera dicho nuestro Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis, y viendo sus frutos y viendo a cómo actúan y a qué intereses responden, claramente sabemos que no representan a los países, no representan a sus pueblos, sino que únicamente a intereses transnacionales muy egoístas, muy pequeños, y que realmente atentan en contra de sus pueblos. O sea que no sería demasiado exagerado decir de que nuestra América Latina seguirá en el tema también de las tierras raras, de ser un suministro de materias primas sin ningún tipo de valor agregado, y que ya sea Occidente o el norte global o como tú le quieras llamar, seguirán llevándose todas las riquezas. Con las proyecciones actuales que tenemos, sí, pero también yo creo que todo lo que sube también baja, y que Dios mediante también se abran oportunidades que los pueblos tienen que aprovechar para superar las diferentes transiciones actuales que tenemos y los flagelos actuales. Por ende, dentro de la dinámica internacional, nada está cerrado, siempre hay eventos que pueden sacudir el tablero, y nos tenemos que aferrar a esta realidad, aunque el panorama apunta hacia un lado, y que si de continuar hacia ese camino vamos a tener esos resultados de una dependencia total y del saqueo de nuestros recursos de manera continua por parte de Occidente, pero a la misma vez no hay que ser ciegos y no hay que esperar una reacción popular que pueda transformar estas realidades en bien de los pueblos, lo cual también dentro del escenario mundial tenemos muchos ejemplos de cómo estos eventos pueden surgir, no de la noche a la mañana, porque cada uno tiene su proceso, pero que dentro de la maldad y la ignorancia de los gobiernos actuales también dejan el camino allanado para luego transformaciones que hay que saber aprovechar y aprender de los errores de los años pasados. Tadeo Castiglione, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un enorme placer, estimado Jorge.